minutos saludamos a esta hora al prefecto de la provincia de Carchi y presidente de la Izquierda Democrática, Guillermo Herrera, que nos acompaña para nuestro tercer diálogo. ¿Cómo está, don Guillermo? Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Le saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo explicar la decisión de la Izquierda Democrática, de su partido, de no respaldar a ninguno de los dos finalistas que se disputarán el próximo 11 de abril la presidencia de la República, mientras que su candidato, quien obtuvo una muy importante votación, el señor Herbas, se ha visto o se ha manifestado evidentemente en contra de una... Don Guillermo, buenos días, ahí estamos. un saludo cordial. Hola, buenos días, un saludo cordial. Perfecto, buenos días. Alexis. Bueno, Izquierda Democrática ha hecho un pronunciamiento oficial tomando en cuenta que esta organización política es orgánica, que mantiene sus decisiones a través de un Consejo Ejecutivo Nacional, que tiene un bloque de asambleístas y que tiene un nuevo líder, no solamente del partido, sino un líder nacional, que es el compañero Javier Herbas. Si no hay ninguna contradicción o divorcio en las acciones que estamos tomando y en la posición que tenemos como organización política. Primero, hemos definido una reunión importante con el bloque de asambleístas, hemos firmado un código de ética que va a ser el elemento clave para mantener la unidad de los asambleístas frente a la práctica común que ejecuta en los gobiernos de turno en el país, que es una suerte de compra de conciencias, de entrega de administraciones públicas, de entrega de contratos. Ya vemos lo que pasó en el último año con la administración de los hospitales, con la construcción de los mismos. Esa práctica queremos desterrar y que el bloque de Izquierda Democrática y sus asambleístas sean ejemplo, primero en el accionar legislativo y luego también ejemplo de ética, ejemplo de pulcritud. Por eso la firma de este código de ética. Y lo segundo que hemos definido es que nosotros nos unimos en un tema puntual con Pachacutic, exigiendo al Consejo Nacional Electoral la claridad y transparencia en la ejecución del proceso electoral, de la emisión de los resultados definitivos. Es inconcebible cómo hasta ahora el Consejo Electoral de clara mayoría de ciertos partidos políticos acepta únicamente 31 actas de las 20,000 presentadas por Pachacutic. Nosotros vamos a estar atentos a las siguientes acciones que haga Pachacutic en el contencioso electoral y luego de ello estaremos haciendo el análisis respectivo en torno a los diálogos y alianzas públicas transparentes que logremos en el campo legislativo. Cuando hablamos de la segunda vuelta, no podemos todavía tener una posición concluyente. ¿Quién es el candidato finalista a la segunda vuelta? ¿Es Yacu Pérez? ¿Es Lasso? Si todavía hay una serie de acciones interpuestas hacia allá, pero no podemos dejar de tener una posición. Nosotros somos el partido político que no representa ningún extremismo y como partido político de centro vamos a ser un partido de oposición para el nuevo gobierno, una oposición que brinde la posibilidad de una gobernabilidad al nuevo presidente de la República, pero un partido político también capaz de mantenerse al margen de ser gobierno con nadie, de ser cogobierno, y un partido político capaz de implementar e impulsar una agenda legislativa y una agenda de fiscalización, que es el deber de un bloque de la oposición. ¿Cómo está? Buenos días, es un gusto poder conversar con usted. En el juego de la política, porque acá también digo, hay muchas cosas que están en juego, estaba viendo, son 5 organizaciones políticas, usted corríjame, porque usted seguramente va a tener mucho más claro el mapa de la próxima asamblea, pero tengo entendido que 5 organizaciones políticas como tales son una bancada. La RC es la Revolución Ciudadana, tiene una bancada, el PSC tiene el número necesario como para ser considerado bancada, Pachacutic de igual manera, ID también, y no sé si creo está entre 12 o cuántos asambleístas, no sé si alcanza el 10% que le permitiría también convertirse en una bancada, pero hubo un ejercicio durante este periodo legislativo, y me parece que también el anterior, en donde Alianza País y aliados conformaron una bancada adicional, una tercera bancada. Entonces, ahora, si es que son apenas 5 las organizaciones políticas, quedarían 2 espacios adicionales en el CAL, y me parece que ustedes
podrían tener esa posibilidad, ¿no? De generar una tercera bancada, aparte de Pachacutic y de la ID, ¿no? Podría ser Alianza Progresista, qué sé yo, le pueden bautizar con el nombre que sea, y podrían acceder a un tercer cupo en el CAL. ¿Está dentro de las opciones jugar con esa chance? Mire, la primera tarea será lograr primero una mayoría que permita ubicar las autoridades de la Asamblea. Una asamblea con una nueva forma de hacer política debe ser respetuosa y en esa representación de las autoridades deben estar las fuerzas políticas que han obtenido la mayor votación, el mayor apoyo por parte de los ecuatorianos. Ese es un elemento básico. Sin embargo, de esto... ¿Y ustedes aquí, perdóneme, perfecto, ustedes a quién propondrían como candidato a la presidencia de la Asamblea? Nosotros tenemos una línea roja en ese sentido. Habría que definir nosotros como Izquierda Democrática y como Pachacutic si logramos una mayoría para proponer un candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional. Por eso mismo la necesidad de iniciar estos diálogos en torno a acuerdos en la Asamblea Nacional, diálogos claros, transparentes, diálogos comunicados inmediatamente a través de los medios de comunicación, nada bajo la mesa, nada de agendas ocultas, y por eso nosotros hemos sido claros, la primera organización política natural donde nos sentimos más cómodos hablando, donde podemos conseguir 44 asambleístas unidos, es con Pachacutic, pero necesariamente, objetivamente analizando, no alcanzamos con ellos a ser mayoría. Los siguientes días estaremos hablando con todos los sectores políticos de la Asamblea. No puede ser un pecado que así lo entiendan la ciudadanía, que Izquierda Democrática o que otra organización política hablen. Para eso es la Asamblea, para mantener diálogos, para lograr acuerdos y para poner a una persona adecuada al mando de estos 2 primeros años de la Asamblea Nacional. En eso también tenemos líneas rojas. Nosotros, y lo digo ya claramente en este medio, Izquierda Democrática no estará votando, por ejemplo, por Pierina Correa para que pueda llegar a la presidencia de la Asamblea. Izquierda Democrática ¿Y no si votará estaría... por Salvador Quispe, prefecto Herrera? Van a mantener el nombre de Salvador Quispe. Se escuchaba en días anteriores la posibilidad de que se presente él como candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Ustedes van a respaldar a Salvador Quispe? Mire, así como Salvador, hay nombres importantes tanto en Pachacuti como en Izquierda Democrática. Todavía no hemos hablado de esos detalles. Todos tienen la intención, tendrían las posibilidades de llegar. Sin embargo, vamos a establecer primero los mecanismos de diálogo y de acuerdos que tengamos con Pachacutic y cómo estos 2 bloques unidos mantengan diálogos y lleguen a acuerdo con otras organizaciones políticas. Nosotros no planteamos como elemento de discusión, por ejemplo, que en los próximos años se convoque a una asamblea constituyente. Nosotros sí creemos que hay que lograr las enmiendas, las reformas constitucionales, hacerlo de una gran mayoría en la asamblea, pero no creemos que sea conveniente llamar a una constituyente que reformule todo en el país. Esos son 2 elementos, 2 líneas de acción que estamos manejando. ¿Cuál es el mensaje que nosotros enviamos como Izquierda Democrática? El mensaje es que ya estamos listos o debemos estar listos, esta nueva generación de políticos, a dar vuelta a la página de la historia del Ecuador, que no podemos únicamente estar 10 años más hablando de un líder que le haya hecho beneficio o daño al país, que hay que hablar del Ecuador de futuro, y que si los de UNES tienen que sentarse a hablar con Izquierda Democrática y tenemos que hablar con la gente de CREO y con la gente social cristiana, que sean los jefes de bloque, que sean las comisiones de asambleístas las que tomen estas grandes decisiones sin estar supeditados ni agachando la cabeza a lo que diga Correa, a lo que diga Nebot, a lo que digan estos líderes que ya cumplieron un ciclo. Esa es la posición de Izquierda Democrática y nosotros siempre vamos a hablar de futuro, de construir el nuevo Ecuador y ya dejar esas taras y esa intención de posicionar a los ecuatorianos de acuerdo
a su criterio en buenos o malos. Aquí no hay buenos ni malos, aquí hay la necesidad de llegar a acuerdos, de construir una sociedad justa y la necesidad de que apoyemos al próximo presidente de la República para que lidere un proceso de unidad del Ecuador. Eso es lo que nosotros buscamos como Izquierda Democrática. Pero ya a jubilar a Nebot y a Correa, prefecto. Todavía siguen siendo dos protagonistas importantes de la política nacional, ¿no? Los dos lideran organizaciones políticas fundamentales del PSC, históricamente, lo que significa para la política de este país, y hoy en día el correísmo tiene el bloque más numeroso de la Asamblea. Entonces creo que son dos personajes con los que también, digamos, se debería contar en el diálogo y en la política nacional, ¿no? Lamentablemente en el Ecuador se piensa que los partidos políticos son propiedad de uno u otro personaje, y esto no es así. Claramente está establecido en la Constitución y en el Código de la Democracia la posibilidad de cambios, de recambios que tengan que hacerse en la dirección de las organizaciones políticas, por supuesto. Las mentes con experiencia se convierten en asesores, en guías de la organización política, pero si no tenemos la posibilidad de nosotros poder dialogar abiertamente y alcanzar acuerdos con un jefe de bancada que tenga esa capacidad, entonces, ¿de qué estamos hablando? Izquierda Democrática, por ejemplo, no le pertenece a una o dos personas, a una o dos familias, le pertenece a toda una organización estructurada, y cuando nosotros cumplamos el tiempo de estar al frente de nuestra organización, pasaremos la posta a otros compañeros. Eso es lo interesante de política. Aquí se tiene confundido y aquí se ha vivido lamentablemente que lo que dice un líder se cumple, se hace, no se discute. Eso no es democracia. Entonces los partidos políticos no deben ser propiedad de ningún líder, por más importante que sea. Los partidos políticos deben dar la posibilidad de que se renueven constantemente y que los liderazgos que estén impulsando en cierto tiempo tomen las decisiones por el bien del país y no estemos atados a esos viejos criterios que ya han pasado de moda, criterios obsoletos tanto de Correa como de Nebot. Prefecto Herrera, usted dijo hace unos instantes que no votarían por Pirina Correa como candidata a la presidencia de la Asamblea. ¿Por quién sí votarían? ¿Qué otro candidato? ¿Por qué otro candidato sí podrían votar? Mire, todavía es temprano para hablar de nombres. Ninguna de los bloques ha hecho público de manera orgánica el interés que tendría de una persona llegar a la presidencia de la Asamblea. Lo harán público, a ver, veamos qué dice Pachacuti, veamos qué dice UNES, veamos qué dicen los socialcristianos, y creo, si están unidos, analicemos cuál fue la votación que tuvieron estos asambleístas, analicemos cuál es la cantidad de miembros que tendría cada uno de estos bloques, y analicemos la necesidad de acuerdos integrales en la Asamblea. Nosotros como organización política, si bien tomamos una postura con miras a la segunda vuelta, nosotros como organización política no vamos a poner reparos a que nuestros asambleístas en coordinación con el partido lleguen a estos grandes acuerdos. Eso debe entender el país, que no es pecado llegar a un acuerdo con una u otra organización, que debemos nombrar autoridades de la Asamblea. ¿Cómo se hace si no tenemos mayoría? Dialogando, hablando, sumando voluntades y llegando listos para mayo, para que no sea un bochorno la elección de las autoridades, para que no se llegue a un acuerdo, porque si no hacemos esto como organización seria, estamos dejando que haya tentación en los asambleístas individualmente hablando, y que el nuevo gobierno les ofrezca cargos, les ofrezca recursos, y esta práctica de que el Ejecutivo se inmiscuya en las tareas y acciones de la Asamblea Nacional de manera desordenada, de manera ilegal, debe eliminarse en el país. Ese es el propósito que tenemos como Izquierda Democrática. La intención entonces sería, digamos, desde la Asamblea construir ese marco de gobernabilidad que indudablemente el próximo gobierno, cualquiera que este sea, en apariencia por lo menos no va a tener, ¿no? Porque no va a tener ninguno de los dos que gane la presidencia, van a tener un bloque de mayoría, los 70 votos, ese número mágico que se requiere, pero sí construir desde la base del diálogo por lo menos un panorama de gobernabilidad adecuado para lo que será por lo menos los primeros 2 años de gobierno.
Eso es lo que nosotros hemos planteado y hoy lo ratifico como Izquierda Democrática. Cualquiera que sea el nuevo gobierno, nosotros estamos listos y dispuestos a impulsar un periodo de gobernabilidad para que pueda realizar su labor, sus acciones por el bien del país. Y nosotros también lo decimos claramente, vamos a hacer oposición, vamos a plantear alternativas, vamos a estar fiscalizando, pero no vamos a satanizar como organización política que cualquiera que llegue al gobierno no pueda implementar las acciones que ha ofrecido al pueblo ecuatoriano. Hoy vamos a ver cuál teoría, cuál tesis tiene la mayor cantidad de ciudadanos que apoyan a la presidencia, y debemos en democracia ser muy respetuosos. La opción que tome la sociedad ecuatoriana, a esa opción hay que apoyar dentro de un marco de orientación, dentro de un marco que permita garantizar, lo repito, las libertades y asegurar también los servicios sociales que debe brindar el Estado a los ciudadanos. Es una tarea difícil, complicada, pero si nosotros no tenemos como nueva generación de políticos la visión de lograr esos acuerdos, siempre vamos a estar agachando la cabeza a lo que diga Correa o a lo que diga Nebot, y eso no puede ser así. No se puede jugar con el destino de la patria solamente a los personalismos de dos líderes y han cumplido su ciclo, su función, que vayan, que escriban libros, que den conferencias y que nos dejen gobernar a la patria con una nueva visión, y esta visión que sea de unidad, de transparencia y no de ataques, de contraataques y de polarización. Eso no le hace bien al país. Estos liderazgos duros, rígidos, que son de pasado, no le hacen bien al país, más bien una suerte de liderazgos colectivos sobre la base de la participación adecuada de las organizaciones políticas puede mostrar un camino para que este país diverso también en lo político pueda encontrar su rumbo. Prefecto, fuera del tema político, ¿cómo está la situación en su provincia? ¿Cómo está en el ámbito de la situación sanitaria y en el ámbito económico? ¿Ya han recibido los recursos? ¿Cómo está su situación? Mire, los prefectos del país la semana pasada nos reunimos con el primer finalista a segunda vuelta. Ahí claramente le expresamos la necesidad de que el nuevo gobierno cumpla con lo que dice la Constitución, cumpla con lo que dice la ley, respete a los gobiernos locales y nos presente un cronograma de entrega de los recursos. En el caso de las prefecturas, 700 millones que se adeudan por parte del Estado. ¿Cómo está la situación de la frontera norte del país? En cantones como Tulcán se tuvieron que tomar medidas en las últimas semanas, volver a un semáforo rojo. Eso bajó la presión de contagios en el hospital de la ciudad de Tulcán. Creemos que el gobierno ecuatoriano, este y el próximo, deben hacer una coordinación adecuada para la entrega de vacunas a los ecuatorianos para llegar a la inmunidad, y que antes de que este proceso de vacunación sea masivo, no podemos, por ejemplo, abrir el puente internacional de Rumichaca, que esta apertura debe ser programada y acompañada de una serie de medidas para el sector comercial y productivo de las fronteras y del país, porque caso contrario, todo lo que hemos hecho en estos meses, todo ese respiro económico que han tenido nuestros productores y nuestros comerciantes se iría a la borda, y los dólares que son escasos en la economía ecuatoriana fugarían a través de las fronteras norte y sur. Es decir, necesitamos un gobierno serio, capaz de tomar medidas y acciones conjuntas con los gobiernos locales y de impulsar medidas arancelarias, medidas tributarias que hagan más atractivas en nuestras fronteras. Eso nos hemos cansado de decir, de proponer, y aspiramos con las nuevas autoridades económicas del presidente que llegue a gobernar nuestro país, tengamos un diálogo abierto y lleguemos a estos acuerdos también. Muchísimas gracias al provincia de Carchi, presidente de la Izquierda Democrática, con quien hemos conversado, al señor Guillermo Herrera, que nos acompañó en nuestra última entrevista. Muchísimas gracias, prefecto. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy buenos días.